hoy tenemos con nosotros a Iñaki Ordóñez. Iñaki Ordóñez es astrofísico. Estudió inicialmente el doctorado y el postdoctorado en el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, donde se especializó en meteorología marciana y atmósferas de otros planetas. Estuvo en otra época también trabajando en Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, con el Gran Telescopio Isaac Newton, que también tiene experiencia de trabajo instrumental en astronomía. Está en la Comisión PROAM de la Asociación Nacional de la Sociedad Española de Astronomía, la Comisión PROAM, en la que, como sabréis, se trata de fomentar y divulgar y impulsar la colaboración entre profesionales y amateurs, de ahí viene lo de PROAM, en la investigación astronómica. Porque la astronomía, como sabéis, es una de las ciencias donde los amateurs pueden hacer aportaciones de valor, quizá más que en otras ciencias como la química o la biología, ¿no? Entonces también está trabajando en esa comisión. Actualmente trabaja en el Planetario de Pamplona en temas de divulgación y de investigación. Y está también en la Comisión Nacional de los Eclipses, o algo así creo que se llama, ¿no? Una comisión nacional a nivel de España que se ha formado, Comisión Nacional de los Eclipses, que se ha formado desde hace un par de años o así, debido a que en los próximos años 2026, 27 y 28, en esos 3 años seguidos, van a ocurrir 3 eclipses solares importantes que se van a poder ver desde distintos puntos de la península ibérica, lo cual va a ser un fenómeno pues sorprendente que ocurran. Los eclipses solares totales son raros de que se vean en un sitio determinado, como puedes decir la península ibérica. Entonces, que se vea uno es raro, ocurre una vez cada 100 años o cada mucho tiempo, pero que se vean 2 seguidos y luego encima uno anular después es más que raro y que rarísimo. Es una cosa que no ocurre más que quizá cada 1000 años o cada 3000 años. Entonces va a ocurrir en los próximos 26, 27 y 28 y va a generar mucha expectación no solo entre los astrónomos, sino entre el público en general. Entonces queríamos este año en las conferencias rematarlas o al menos hacer alguna con esta temática y hemos traído aquí, hemos invitado a Iñaki porque está trabajando en esa comisión que está preparando todas las infraestructuras, informaciones, preparativos de todo tipo, no solo astronómico, sino social, administrativo, que hay que tener previsto para pues toda la gente que pueda venir a España, porque va a ser una zona relativamente larga, de muchos kilómetros, pero relativamente pequeña también. Entonces, toda la gente del mundo, de Europa, de Estados Unidos y de todo el mundo en general, Asia, África, Sudamérica, que quieran ver este eclipse, van a venir aquí. Entonces, se puede esperar una afluencia enorme de gente en esas fechas de agosto de 2026 y de agosto de 2027, que es cuando se van a hacer estos eclipses. Bueno, entonces, por esa razón, le hemos invitado a venir hoy aquí. También decir que Iñaki es miembro de la Sociedad Aranzadi, de lo cual nos orgullecemos mucho, porque no siempre tenemos en estas conferencias a invitados que además son de la casa. Así que muchas gracias por haber venido y nada más. Si os parece, comenzamos ya. Arracha el León. Muchas gracias por la presentación. Y sí, como decíamos, la idea es hablar de eclipses, hablar sobre todo de eclipses solares, ver cuál es la casualidad o la coincidencia en la mecánica celeste que nos permite pues, disfrutar de estos eventos tan particulares y, como decíamos también, pues adelantarnos y tomar ya posiciones. Ya veréis que nunca mejor dicho lo de tomar posiciones en lo que se refiere a lo que conocemos como el trío ibérico, que van a ser esa terna de eclipses del 26, 27 y 28. Y luego os lanzaré algunas propuestas
para participar de manera un poco más activa, un poco más ilustrativa de estos eventos tan especiales, ¿no? La charla, bueno, ya sabéis que hay diferentes tipos de eclipses, están los eclipses lunares y los solares. La charla va a tratar de los eclipses solares y dentro del grupo de los eclipses solares, pues ya sabéis que tenemos también su propia subdivisión. Aquí están los tres más habituales. El eclipse solar parcial, que se refiere cuando el tránsito de la Luna pasa por delante del Sol y cubre tan solo una parte del disco solar. Son menos espectaculares que el resto de los eclipses solares, pero son igualmente muy llamativos, ¿no? Tenemos luego los eclipses anulares, que una de las coincidencias que se tienen que dar para que haya un eclipse total, pues en este sentido no se da, que es la similitud aparente de los tamaños de la Tierra y el Sol. Y en este caso, o por diferentes circunstancias, o el Sol se ve un poquito más grande o la Luna se ve un poquito más pequeña, y cuando se da esa situación de eclipse lo que vemos es un disco de luz rodeando la Luna. Un eclipse anular, aún y todo, sigue siendo un espectáculo súper bonito de ver y bueno, se dan circunstancias también muy peculiares en las zonas de observación derivadas de la formación de un evento de este tipo de un eclipse anular. Pero los protagonistas, los eclipses deseados por todo el mundo son la capacidad o la posibilidad de poder observar un eclipse total, ¿no? Un eclipse en el que ahora sí la Luna pasa por delante del Sol y consigue ocultar todo el disco solar, ¿no? Eso nos permite, como veremos más adelante, pues observar la corona solar, que es, bueno, una de las prácticamente la única situación en la que se pueden observar algunas de las características de la corona solar. Se da una casualidad cósmica que hace que el Sol sea como alrededor de 400 veces más grande que la Luna en su tamaño, pero resulta que también está como alrededor de 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, ¿no? Esa distancia puede variar dependiendo si está en el perigeo o en el apogeo de la Luna. Debido a esto, pues se da una proporción que hace que relativamente o aparentemente desde la Tierra, desde nuestro planeta, los tamaños de ambos astros, por casualidad, y esto lo quiero subrayar porque en otros planetas no se da estas circunstancias, pero por casualidad, pues el tamaño aparente del Sol y el tamaño aparente de la Luna sean similares, ¿no? Y esto hace que pues permita que se den los eclipses de Sol tan espectaculares que, como digo, pues cubren, la Luna pasa por delante del Sol y cubre en su totalidad el disco solar, ¿no? Ya sabéis que un eclipse de Sol nos lo vamos a encontrar cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ¿vale? Si no estaríamos hablando, en otro caso, de un eclipse lunar. Pero cuando la Luna se pone entre la Tierra y el Sol, pues se da ese evento de eclipse solar. Pero, sin embargo, cuando hay luna nueva, en las fases en las que la Luna se encuentra en fase nueva, no siempre hay un eclipse solar, ¿vale? Y, bueno, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol en esos momentos, pero no se da esa circunstancia de eclipse solar. Y, bueno, ¿y esto por qué es? Pues eso tiene que ver con la diferencia de los planos orbitales de cada uno de los cuerpos que juegan en esta dinámica, en esta mecánica celeste, ¿no? Tenemos la Luna, que da vueltas alrededor del Sol y que tiene una ligera inclinación en ese tránsito, la Luna que da vueltas alrededor de la Tierra, quería decir, que tiene una ligera inclinación en ese tránsito dando vueltas alrededor de la Tierra de unos 5 grados con respecto al plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿vale? El plano de la eclíptica. Entonces tenemos el plano de la órbita lunar en la que nos encontramos que bueno, no es perfectamente igual al plano de la eclíptica, el plano por donde transita nuestro planeta. En esta gráfica la podemos ver un poquito mejor.
Este plano amarillo sería el de la eclíptica, por donde se mueve nuestro planeta dando vueltas alrededor del Sol, y sin embargo tenemos una cierta inclinación de la Luna que hace que coincidan ambos planos en 2 puntos, ¿no? En 2 puntos de corte, en 2 puntos que conocemos como nodos. En ese momento, tanto el plano de la órbita, el recorrido de la Luna alrededor de la Tierra coincide con el recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Esos puntos son puntos clave que como digo, pues conocemos como nodos. Y cuando la Luna se encuentra en el nodo y además se encuentra en fase nueva o en fase llena, pues tenemos un eclipse, ¿no? Aquí tendríamos la inclinación de la órbita de manera perpendicular en la que coinciden los nodos en la dirección Tierra-Luna-Sol. Y en este caso, desde la Tierra veríamos la Luna en fase nueva, pero podríamos observar cómo la sombra de la Luna cae sobre nuestro planeta y ahí ya tendríamos el momento de eclipse solar, ¿no? Si tendríamos una luna llena, la Luna se mete por la sombra de nuestro planeta, de la Tierra, y ahí estaríamos hablando de un eclipse lunar, ¿no? Pero las circunstancias habituales son estas que nos encontramos por aquí, que la inclinación de la órbita de la Luna con respecto a la órbita de la Tierra pues varía 5 grados y las sombras, tanto de la Tierra como de la Luna, pues no coinciden y no se da la situación de eclipse. Eso es lo que nos pasa cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva, y eso es lo que evita, lamentablemente, que podamos disfrutar de eclipses solares pues al menos una vez al mes. En este juego, para que se puedan dar eclipses, hay 3 parámetros orbitales, 3 periodos orbitales que, como habéis visto, pues juegan su partida, ¿no? En esta mecánica tenemos el mes sinódico, que es el tiempo entre una luna nueva y la siguiente, el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra, que es de 29,53 días. Tenemos el mes draconítico, que es el tiempo que tarda la Luna en pasar por el mismo nodo en su órbita, el tiempo que tarda la Luna al dar una vuelta alrededor de la Tierra en cruzar por ese plano de la eclíptica por el mismo punto. Y luego otro parámetro también muy importante es el año eclipse, que es el tiempo que tarda un nodo en colocarse perfectamente alineado en la línea Sol-Tierra, ¿vale? Que es de 346,62 días. Ahora aquí la magia matemática, bueno, tampoco es una magia muy complicada, es calcular el mínimo común múltiplo de esos números y obtenemos un valor, un número que nos permite divisiones enteras para cada uno de estos periodos orbitales, ¿no? Y resulta que nuestro mínimo común múltiplo, el número mágico, el número que nos da un resultado entero para cada uno de estos meses y este año eclipse, es de 6.585,32 días. 18 años, 11 días y 8 horas. Creo que voy a estar el resto, bueno, una parte importante de lo que queda de charla diciendo 18 años, 11 días y 8 horas. Vale. Aquí tenemos a Tintín en un cómic de título El Templo del Sol, en el que Tintín se encuentra un recorte de periódico en el que se anuncia un eclipse. Luego es capturado por los incas, lo van a sacrificar y aprovecha el conocimiento de que en tal fecha va a haber un eclipse de sol para atemorizar a los incas, que salen despavoridos al ver que efectivamente Tintín ha hablado con el sol y se ha oscurecido y demás, ¿no? Este cómic es bastante horrible, la verdad, porque tiene un corte racista y colonialista importante que nuestro amigo Hergé en Bélgica pues, quiso acentuar en este cómic, porque la realidad, bueno, pues no era así. Hay otra historia más simpática, bueno, más simpática pues sobre todo desde el punto de vista de Eduardo Galeano, con un relato que se titula El eclipse. Habla de Fray Bartolomé Arrazola, que se pierde en la selva guatemalteca, es capturado por los mayas y como conocía también la fecha en la que se iba a dar un eclipse, pues igual que Tintín, pues intenta atemorizarles, ¿no?
a Fray Bartolomé no le sirvió porque mientras lo estaban sacrificando, los sacerdotes mayas pues iban recitando el resto de fechas en los que sabían que se iba a producir un eclipse. Y esto, aunque es un relato inventado por Eduardo Galeano, podría acercarse más a la realidad del conocimiento desde la antigüedad de los eclipses, ¿no? Sobre todo de este ciclo, de este número mágico, de estos 18 años, 11 días y 8 horas, que definen el ciclo de Saros. Es un ciclo en el que, por esos números que hemos computado, que hemos calculado antes, pues podemos determinar en qué momento se va a repetir un eclipse, ¿no? Un eclipse del mismo tipo se va a dar cada 18 años, 11 días y 8 horas. Este conocimiento, esta cifra mágica, pues ya lo conocían los babilonios y podían calcular con cierta exactitud cuándo se iba a dar cada eclipse, ¿no? Fijaros, sin embargo, que los eclipses no se dan solo cada 18 años, 11 días y 8 horas, ¿no? Prácticamente podemos tener un eclipse solar una vez al año, incluso 2 veces al año. Y aquí esta gráfica es una serie de eclipses desde un intervalo de 50 años que da cuenta de un número alto de eclipses en ese intervalo, ¿no? Eso es porque nuestro planeta, afortunadamente, no tiene el tamaño concreto o tan pequeño como el tamaño de la sombra de la Luna, ¿vale? Nuestro planeta es más grande que la sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra, y eso hace que ese margen, ese límite de coincidencia entre planos que os explicaba antes, tenga un margen de error lo suficientemente amplio para que los nodos, tanto el nodo ascendente como descendente, esos puntos de corte entre la eclíptica y el plano orbital de la Luna, pues bueno, en realidad no sean puntos pequeños, sino estamos hablando de zonas del espacio un poquito grandes, tan grandes como lo que supone la proyección del tamaño de la Tierra, ¿no? Y eso hace que, bueno, afortunadamente, pues no tengamos eclipses solares tan solo cada 18 años, 11 días y 8 horas, ¿vale? En realidad los babilonios, fijaros que hay un intervalo, o sea, tenemos 18 años, 11 días y esas 8 horas un poco puñeteras, porque si fueran 18 años y 11 días, pues en la antigua Babilonia no tendrían más que esperar 18 años, 11 días después de un eclipse y volverían a tener otro eclipse, ¿no? Pero esas 8 horas son un poco puñeteras porque lo que hace es que ese mismo eclipse se desplace hacia el oeste 120 grados, ¿vale? 8 horas de trayecto, por así decirlo. Y lo que descubrieron en Babilonia es que, bueno, si esperaban 3 ciclos de Saros, ese 8 por 3, 24 horas, pues ya entonces sí que cada 3 ciclos de Saros, más o menos el eclipse coincidía por la misma parte del planeta. Más o menos, ¿eh? Luego veremos que no es tan así, ¿no? Podemos, si queréis, hacer una serie de números sencillitos con Saros, coger un eclipse inicial, por ejemplo, un eclipse primero, el del 17 de mayo de 1901, que hubo un eclipse de Sol, y le sumamos un periodo de Saros, ¿no? Esos 18 años, 11 días y 8 horas. Y entonces, pues llegamos al eclipse del 29 de mayo de 1919. Efectivamente, pues el 29 de mayo de 1919 hubo un eclipse, y hubo un eclipse pues bastante importante. Fue el eclipse que se conoce como el eclipse de Eddington, aunque, bueno, igual sería más correcto llamarle el eclipse de Dyson. Yo no soy muy tiquismiquis con estas cosas, pero luego os explicaré por qué igual encaja mejor decir el eclipse de Dyson que el de Eddington. En todo caso, fijaros, he escogido el eclipse del 17 de mayo de 1901 porque, como sabéis, la teoría de la relatividad de Einstein se publicó en 1905, ¿vale?
Fue un eclipse, este de 1901, que se observó antes de que Albert Einstein, publicara pues su teoría de la relatividad, ¿vale? Y en el mismo ciclo de Saros, 18 años, 11 días y 8 horas después, pues se dio otro eclipse, que era este del 29 de mayo de 1919. Einstein hizo una teoría que era una locura. En aquellos momentos era una pedrada bastante loca y muy poco intuitiva, sobre todo. La teoría de la relatividad de Einstein es muy poco intuitiva porque escapa a lo que percibimos en el día a día, ¿no? Pero, bueno, pues la explicación y las matemáticas que acompañaban esa teoría eran aparentemente correctas. De todas maneras, Einstein proponía algunas pruebas que podían poner a prueba, nunca mejor dicho, su teoría, ¿no? Y que se cumplían, pues podía de alguna manera validar su teoría, y si alguna de las pruebas que él proponía pues no se daban, pues sencillamente echaban por tierra su trabajo, ¿vale? Su propuesta. Y una de sus teorías era, una de sus pruebas era que él decía que durante un eclipse de sol, como en un eclipse total de repente se hace de noche, prácticamente, las estrellas más brillantes aparecen en el cielo, ¿vale? En esos instantes de totalidad. Y él decía, bueno, como objetos de gran masa, como el Sol, tienen capacidad de doblar, de modificar el espacio, ¿vale? El espacio por donde viaja la luz, lo que tendríamos que percibir es que durante un eclipse las estrellas cambian de posición aparentemente porque el Sol ha torcido, ha modificado el espacio por donde viaja la luz, ¿no? De alguna manera, no es lo más correcto, pero de alguna manera es como si el Sol torciera la dirección de la luz. Y si somos capaces de determinar la posición de las estrellas durante un eclipse y luego comparar con la posición de esas mismas estrellas cuando es de noche, cuando no está el Sol cerca, pues podremos medir si hay alguna desviación de su posición, y si hay una desviación importante, pues entonces mi teoría podría, por lo menos en ese aspecto, verse avalada. Se da la circunstancia que Isaac Newton también proponía, sin haberlo calculado, pero proponía que en este tipo de eventos la luz de las estrellas se tenía que torcer un poquito, ¿vale? Newton decía que no tendría que llegar esa desviación, esa defracción de la luz a 1 segundo de arco, una cosa muy, muy, muy pequeñita, y según la teoría de la relatividad de Einstein, pues tendríamos que estar hablando de 2 segundos de arco, el doble de la distancia propuesta por Newton. Así que, tras varios intentos, nos plantamos en este eclipse de 1919, ¿vale? Que iba a pasar la sombra del eclipse por esta región del planeta, por esta traza roja. Y desde la Astronomical Royal Society de Londres propusieron 2 puntos de observación. Dyson, que era el presidente, por eso igual es más acertado hablar del eclipse de Dyson, propuso dos puntos de observación a la cual mandar una expedición científica, dos expediciones científicas, y poder hacer observaciones simultáneas de ese eclipse, tomar imágenes en placas fotográficas de las estrellas que se encontraban en los alrededores del Sol, y ver si se habían desviado de su posición, medir esa desviación, y así podríamos avalar o no, 14 años después de la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein, podríamos avalar o no esa teoría, que, como os digo, era bastante loca, pero no sigue siendo bastante loca incluso hoy en día. Pero bueno, se ha demostrado que es válida. Así que un equipo, Davidson y Crommelin, fueron a Sobral con unos telescopios especialmente preparados para la observación de este eclipse, y Eddington, otro de los astrónomos de la Royal Society, pues fue a Isla de Príncipe, en el Golfo de Guinea, ¿vale?
Aquí tenéis los telescopios originales. Estos son los telescopios que se llevaron a Sobral. Cuando llegaron a Sobral, apareció por ahí un cura que dijo, bueno, yo también tengo un telescopio. No es tan potente y tan perfecto como el vuestro, pero si no os importa lo podemos poner a la vez y así tenemos pues, un instrumento más que va a tomar datos pues, para poder hacer un análisis. Un pequeño telescopio de 4 pulgadas pues de unos 10 centímetros de diámetro, una cosa bastante modesta, ¿no? Telescopio amateur, luego hablaremos de las colaboraciones entre profesionales amateur. Y aquí, pues este cura colocó y aportó en esa observación el telescopio suyo de 4 pulgadas. Esta es la gente en Sobral, pues también inquieta, deseando que se hiciera el eclipse para también observarlo, una cosa que vamos a vivir en breve, como decíamos antes. Y esta es una de las imágenes que se tomaron de ese eclipse. Cogiendo las mismas placas fotográficas que se tomaron desde Sobral y también que se tomaron desde Isla de Príncipe, bueno, pues con las técnicas actuales se puede tomar una imagen de alta resolución de ese mismo eclipse. Esto corresponde al procesado de una de esas placas fotográficas, una de las placas tomadas en Sobral, en Brasil. Y como veis, pues vienen redondeadas la posición de alguna de las estrellas. Aquí se puede ver 65 Tauri. Bueno, no sé si, creo que pasaba justo el eclipse, eso Dyson se dio cuenta, pasaba muy cerquita de las Pléyades y vio que era un campo donde iba a haber estrellas brillantes que podrían ser recogidas durante el evento del eclipse, ¿no? Estamos ahí en la constelación de Tauro y bueno, la verdad que tuvieron bastante mala suerte ambas expediciones en la observación. A Eddington en Isla Príncipe, en el Golfo de Guinea, pues le hizo no mal tiempo, pero el cielo estaba medio nublado, no pudieron terminar de tomar con cierta precisión las imágenes a las estrellas y las medidas que tomaron pues tenían un margen de error importante. Pensad que aquí había que determinar si la luz se torcía cuando pasaba cerquita del Sol, pero no solo si se torcía, sino cuánto se torcía, ¿no? Porque había que determinar si quien tenía razón era Isaac Newton o era Albert Einstein, un tipo alemán desconocido que, bueno, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y ya sabéis que se enfrentaron en esa guerra Inglaterra y Alemania y, bueno, pues a ver, este tipo que nos viene aquí a contar, ¿no? Y nos viene a cuestionar las teorías de Sir Isaac Newton respecto a cuánto se tienen que desviar los haces de luz durante un eclipse. En Sobral les hizo un tiempo fantástico, les hizo un tiempo magnífico, pero el Sol afectó tanto a los telescopios que habían llevado desde Londres que modificó la forma de los espejos y las estrellas aparecían con cierto desenfoque. Entonces, claro, unas estrellas desenfocadas no puedes tomar medidas con precisión que te permitan determinar si hay desviaciones de 1 segundo o 2 segundos de arco, ¿no? Sin embargo, por casualidad, este telescopio de este cura, que era de 4 pulgadas, no, por su tamaño tan comedido, no se vio tan afectado por el calor del Sol y finalmente fue el que registró las imágenes con mayor nitidez y el que de alguna manera dio los resultados finales para decidir quién ganaba, ¿no? Si Isaac Newton o Albert Einstein. Aquí tenemos a Albert Einstein en 1921 con Eddington, después ya de que se aclaró todo, pero Eddington procesó sus imágenes tomadas desde Isla de Príncipe en el Golfo de Guinea y hasta que no se hicieran públicas en una reunión en la Royal Society, pues de alguna manera eran confidenciales esa información y además no había que dar un sesgo que condujera a algunas mediciones sesgadas, ¿no?, por parte del equipo de Davison y Crommelin que estaban en Brasil
pues midiendo sus placas solares que habían tomado. Pero, sin embargo, Eddington le escribió una carta a Einstein, una carta que no conocemos, ¿no? Pero que le decía, bueno, los resultados son prometedores. Esa carta no la conocemos, pero sí conocemos la carta que mandó Einstein a su madre diciendo, me han dicho que los resultados son prometedores. Así que ya ahí ya había cierta complicidad. Eddington, así, estaba muy interesado, bueno, le convencía la teoría de la relatividad de Einstein, y además él veía que era una oportunidad política de acercamiento entre Gran Bretaña y Alemania, justo después de la Primera Guerra Mundial, como bueno, una suerte de, pues sí, de acercamiento y de abrir canales de entendimiento en esas épocas tan duras, ¿no? La verdad es que los resultados de este eclipse de Dyson fueron muy concluyentes. El valor que se obtuvo fue de 1,98 segundos de arco, cerca de los 1,75 predichos por Einstein. Los resultados de Sobral pues daban un poco más de dudas porque tenían un margen de error amplio por ese desenfoque que habían tenido que sufrir, pero en general, y en la reunión que se hizo en la Royal Society para anunciar estos resultados, pues se aceptó que era una prueba concluyente de que la teoría de la relatividad de Einstein funcionaba. Y fue en ese momento, en 1919, 14 años después de la publicación por parte de Einstein de su teoría, cuando Einstein se empezó a hacer famoso, porque en ese momento la gente se empezó a creer que su teoría funcionaba, que su teoría era real, que era una pedrada, una locura muy poco intuitiva, pero que las pruebas que se estaban realizando demostraban que era correcta. Tuvo muchísima importancia. Y fijaros que esto se anunció en la sala de la Astronomical Royal Society, con un cuadro de Isaac Newton mirándoles desde arriba a todo el mundo, gente muy enfadada diciendo, pero esto es una suerte de herejía, estamos insultando aquí la memoria de Newton. Y en realidad, bueno, pues es otro ejemplo de que la ciencia no funciona por filias y fobias, sino funciona también pues, por resultados, ¿no? En todo caso, esta parte de la charla, por así decirlo, es para ilustrar que los eclipses son momentos que tienen una casualidad intrínseca muy importante, que hay una chiripa cósmica que nos permite disfrutar de este tipo de eventos y que encima nos han permitido, como en el caso del eclipse de 1919, pues avanzar y avalar teorías físicas que en ese momento pues estaban en tela de juicio, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me gustaría contaros en esta charla, además de eso, y es de qué va esta charla, ¿no? Es esto de aquí. It's just unbelievable. What? Oh my God! What is happening? This is absolutely insane. There's the beads! I There's feel like the it's hard to beads! breathe. Oh my God. This is so totally creepy. Oh my God, the sun! Oh my goodness. This feels so weird. Look at the sunrise, Derek! It's at every direction! Oh my goodness. There's like sunset, sunrise, every direction. People are going nuts. This I did not expect. I don't know what I expected, but Oh my God! Bueno, pues esto es lo que os quiero transmitir, ¿no? Es la flipada que tiene que ser disfrutar de un eclipse total en directo, ¿vale? Yo no he vivido un eclipse total, he vivido eclipses parciales, he vivido también un eclipse anular que me hizo mucha ilusión, pero aún no he vivido un eclipse total y cuando veo este vídeo se me ponen los pelos de punta y digo, es que va a ser una flipada, ¿no? Porque
El vídeo es chiquitín, aposta, porque lo que más me motiva, más me pone los pelos de punta es el sonido, ¿no? Es cómo reacciona la gente en este tipo de eventos. Si os llama la atención, podéis poner en internet y cualquier vídeo que veáis de reacción de la gente ante un eclipse total es alucinante, ¿no? Sobre todo, yo no sé si aquí estáis gente que habéis podido disfrutar de un eclipse total, pero bueno, los que no hemos podido aún, pasamos mucha envidia. Pero tenemos la suerte de que estamos a finales prácticamente de 2024 y en el 2026, 2027 y 2028 vamos a tener muy cerquita de casa la posibilidad de observar 3 eclipses solares. 2 totales, ¿vale? 2 totales en los que, como veíamos en el vídeo, en un intervalo de tiempo muy pequeño, en segundos, de repente se hace de noche y un minuto y medio, es lo que va a durar el de 2026, pues de repente se hará de día, ¿no? Y aparte de poder tener la oportunidad de observar el sol, ver la corona solar de una manera que de otra forma es imposible. Así que tenemos 2 eclipses totales, el de 2026 y el de 2027, y un final de este trío ibérico, el de 2028, con un eclipse anular, ¿no? La mecánica celeste es lo que tiene. Desde el punto de vista de la difusión de la astronomía, hubiera sido preferible que hubiera sido al revés, ¿no? Que haber empezado por una cosa como vamos a calentar motores con un eclipse anular y terminamos con un eclipse solar potente que atraviesa prácticamente la mitad de la península. Pero bueno, pues me temo que no es así. De hecho, se parece un poco a las jornadas de astronomía de Aranzadi, en el que bueno, las charlas potentes se han puesto al principio y la charla más modesta termina al final, ¿no? Que bueno, está bien, pero no deja de ser un eclipse solar o un eclipse anular, ¿no? Bueno, pues eso. En realidad no ha sido culpa de Aranzadi, ha sido culpa del fútbol, ¿verdad? Bueno, este es el panorama, el mapa en el que se ven los 3 eclipses. Tenemos esta banda roja que corresponde al 2026, ¿vale? La banda azul corresponde al 2027 y esta banda verde corresponde a la zona de observación donde se podrá ver el eclipse anular en 2028. Fuera de las bandas, estas bandas son del eclipse anular y luego de totalidad, ¿vale? Estas bandas son las de totalidad, pero fuera de las bandas se podrá ver un eclipse parcial, ¿vale? Lo que pasa es que pues, el eclipse parcial es el amigo feo del eclipse total y si estás por aquí o si estás en Donosti, no hagáis el primo y iros a ver bajaros un poco al sur para ver el eclipse total, ¿no? Aquí tenemos el eclipse del 12 de agosto del 2026. Aquí voy a subrayarlo del 12 de agosto porque el 12 de agosto es el día de las Perseidas. Este eclipse se verá al atardecer, que también es un dato importante. Va a estar a unos 7-8 grados sobre el horizonte, el sol, cuando se vea. Y bueno, pues previsiblemente, si todo va bien, disfrutaremos del eclipse y luego disfrutaremos de la lluvia de fugaces de las Perseidas. Va a ser una jornada astronómica completa, ¿vale? La sombra esto es una peculiaridad que yo creo que solo nos llama la atención a los astrofísicos. La sombra del eclipse es aquí que ya está pasando como tangencialmente por la Tierra, ¿no? Y eso hace que no sea completamente redonda, sino que tenga una forma de elipse, de tal manera que la sombra del eclipse va a llegar antes a Bilbao que a Coruña, que está aquí. Va a llegar así un poquito. Estamos hablando digo que es información que igual solo nos llama la atención a nosotros porque estamos hablando de 10 segundos de diferencia. Pero bueno, nos gusta contarlo también. Y si hacemos un pequeño zoom aquí a Euskal Herria, pues veréis que en Donosti, de verdad, veniros hacia aquí, por favor, ¿no? Bilbo tienen la suerte de que les pasa por mitad de la ciudad, pero conforme más nos alejemos de este borde de la zona de sombra,
más va a durar el eclipse, ¿vale? En Pamplona no nos pasa, llega justo en una población, en Unzué, que está muy cerquita de Pamplona, pero si toda la gente de Pamplona se va a Unzué a ver el eclipse va a durar 10 segundos en Unzué. Si nos venimos a la ribera, hacia las Bardenas, ahí tendremos un eclipse de una duración de más de 1 minuto. ¿Vale? Entonces, bueno, el consejo es que nos vayamos alejando lo más cerca de Soria, en realidad, posible, ¿no? Aunque, bueno, el mejor sitio, ya os adelanto que va a ser Navarra para que podáis observarlo. Una peculiaridad de la que podemos hablar luego en el turno de preguntas es que el Sol va a estar relativamente bajo, va a estar a 7 grados de altura. 7 grados es estirar la mano sobre el horizonte y dejar como 4 o 5 dedos con la mano extendida. ¿Al atardecer o al amanecer? Al atardecer. Entonces, habrá que buscar, no podemos escoger cualquier punto de observación, sino que tenemos que buscar un punto de observación que nos permita tener un oeste lo suficientemente bajo, liberado de obstáculos de montañas y demás, para poder disfrutar del eclipse, que no nos pille la sombra, ¿vale? Bueno, luego, si queréis, hablamos más de este eclipse, que el del 2026 va a ser el bombazo, ¿vale? El de 2027, pues es un poco más discreto, en el sentido en el que solo podemos verlo desde la parte sur, desde el extremo sur de la península ibérica. No me he parado aquí ahora lo suficiente, porque os he dicho, el 12 de agosto las Perseidas, pero agosto, España, turismo, va a ser una locura. Si además del turismo habitual, va a venir el turismo astronómico para observar el eclipse. Las predicciones de personas que van a acudir, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, para observar el eclipse, pues es brutal, ¿no? Fijaros que tenemos aquí, del norte de Europa, la entrada natural, que es por Beovia, en esta zona, y que previsiblemente pues, toda esta región, sobre todo Navarra, claro, porque va a ser de los mejores sitios, pues se llenará de turismo previsiblemente procedente de Europa. Y me voy a volver aquí porque solo quiero esto también por las risas. Fijaros que los 3 eclipses del trío ibérico pasan de Soslayo a Madrid. Que por otro lado va a ser un cacao, porque toda esa gente que vive en Madrid tendrá que trasladarse para poder disfrutar de un eclipse total, ¿no? Aquí tenemos, como os decía, el de 2027. El punto del 2026, el mejor sitio del todo el planeta para observar el eclipse de 2026 va a ser la península ibérica. Más turistas. El de 2027 no. El de 2027 el mejor punto de observación va a ser Egipto, ¿vale? En ese momento el eclipse será el mediodía en esa región del planeta y tendremos el sol pues, más alto y en mejores condiciones, aunque también estamos plantándonos aquí el 2 de agosto de 2027 en Egipto, al mediodía. Bueno, pero bueno, tendremos una segunda oportunidad si no queremos irnos hasta Egipto para acercarnos a estas regiones o incluso cruzar al norte de África y poder observar este eclipse, que además va a ser un poquito más largo. El de 2026 rondaremos 1 minuto 30 segundos. El de 2027 pues, va a durar casi 5 minutos en su totalidad, ¿vale? Y por último tenemos el eclipse anular, que si el eclipse total del 26 pues, cubría la mitad norte de la península, pues prácticamente el anular va a cubrir en compensación pues, la mitad sur de la península, que también será un evento pues, tremendamente interesante. En este sentido, veis que se da una circunstancia de estos 3 eclipses seguidos en prácticamente la misma región del planeta, en la península ibérica, y para gestionar, para poder organizar de alguna manera coherente todo lo que se nos viene encima, se ha conformado la Comisión Nacional del Eclipse, ¿no? Es una comisión dependiente también de la Comisión Nacional de Astronomía y que
participa en diferentes ámbitos de la astronomía de la península y cuenta también con la participación, con el apoyo de entidades locales, de grupos de aficionados y aficionadas a la astronomía y que bueno, están haciendo un impulso importante, sobre todo en este momento previo a la difusión de este tipo de este trío ibérico, estos tres eventos que vamos a ver. El equipo de la Comisión Nacional del Eclipse pues, está formado por personas de diferentes ámbitos relevantes, desde cierto peso, esto lo digo un poco sonrojándome, la verdad, de la astronomía en el país, ¿no? Está representantes de la Comisión Nacional de la Astronomía, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del mundo de la astronomía amateur con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Está el representante también de los planetarios del Estado, ahora hablaremos de eso, la Agencia Espacial Europea, la revista Astronomía, que es un referente en la astronomía en nuestro país. Yo estoy aquí como representante de la Sociedad Española de Astronomía, que recoge, agrupa a los astrónomos y las astrónomas profesionales del país, y bueno, la Agencia Espacial Española con Eva Villaver, etcétera. Bueno, una representación del ámbito astronómico en este país, ¿no? Y nos enfrentamos a retos importantes. La verdad que no son retos que tiene que resolver la comisión, pero sí son retos, son informaciones de las que en la comisión nos hemos comprometido a dar luz, ¿no? Por ejemplo, la comisión no es responsable del transporte, ¿no?, de las vías de comunicación y de cómo organizar el tráfico, pero estamos ya en contacto con la Dirección General de Tráfico. Entiendo que estaremos también en contacto con la Ertzaintza y con la Policía Foral de Navarra cuando ya le lleguen las competencias de tráfico. De hecho, igual se estrenan con el eclipse del 26, ya verás qué gracia les va a hacer, para avisar que va a haber un número de traslados en un intervalo de tiempo muy corto que va a ser muy importante. Y esto no es tontería. En el eclipse de 2017, que corresponde, por cierto, a esa grabación que hemos visto anteriormente en Estados Unidos, hubo un problema muy serio de atascos en autopistas porque la gente quería ir a las zonas de totalidad y hubo gente que no pudo llegar, mucha gente que se quedó completamente bloqueada en las autopistas porque se vieron saturadas, ¿no? En el eclipse de 2024, en abril, también en Estados Unidos, pasó lo mismo, pero a la inversa, felizmente, porque la gente pudo llegar a las zonas ideales de observación del eclipse, pero los grandes atascos se dieron cuando la gente regresaba a sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, con el volumen de gente que va a participar de estos eventos, pues por lo menos hay que dar aviso, ¿no? Se están dando también aviso e información a través de las asociaciones astronómicas locales para todas las entidades locales, avisando que en agosto de 2026 pues va a haber una aliada importante a cuenta de los eclipses. Los departamentos de turismo también y las diferentes consejerías pues también están siendo informadas. Está realizándose un esfuerzo para disponer de gafas de observación seguras de este tipo de eventos y también para ver otras maneras de observación de los eclipses solares que sean completamente seguras, coordinándose con los diferentes departamentos y consejerías de sanidad de todas las zonas por donde pasa la totalidad para asegurar que se difunden las recomendaciones sanitarias que eviten que haya problemas visuales tras el paso del eclipse por intentar hacer observaciones con instrumentos que no se debe o hacerlo simplemente a simple vista. Y este tipo de consejos son importantes porque, lamentablemente, en algunos eclipses anteriores las recomendaciones eran que la gente se quedara en casa, que no mirara al sol, y porque te podías quedar ciego, ¿no?, básicamente. Pero, sin embargo, bueno, la tarea que tiene la comisión es evitar que eso llegue a suceder en ningún sitio, ¿no?, que se explique en qué maneras muy sencillas y muy seguras se puede observar este tipo de eventos, ¿no? Y desde los planetarios nos hemos organizado, los planetarios del Estado, para realizar una película, lo que llamamos un programa de planetario,
una proyección a cúpula completa en la que vamos a contar qué son los eclipses, cómo se forman, y bueno, historias y explicación de por qué es importante y no hay que dejar la oportunidad no hay que dejar pasar la oportunidad de poder observar este tipo de eventos astronómicos, ¿no? En esta proyección pues se contarán cosas como lo que se contó del evento, el eclipse de 1919 de Dyson, pero se contarán mejor de cómo lo he hecho yo y además con imágenes muy chulas que ya sabéis que están viendo en la cúpula, te da la sensación que estás ahí metido dentro de la película, ¿no? Y desde la Comisión también estamos impulsando la participación como proyectos de ciencia ciudadana para hacer que la vivencia de este eclipse no sea tan solo, entre comillas, porque ya es un puntazo, pues disfrutar de un eclipse, sino que vamos a ver si podemos canalizar la oportunidad de tomar datos que puedan facilitar y dar oportunidad de estudio a diferentes proyectos científicos, ¿no? Ya sabéis que en ese sentido la ciencia ciudadana es un valor importante porque la ciencia ciudadana es esa participación en investigaciones científicas que se puede realizar por ciudadanos y ciudadanas sin necesidad de tener un conocimiento previo del área o de la temática que se esté investigando, ¿no? Simplemente con la voluntad de participar y bueno, sabiendo cómo transmitir datos o aportar las observaciones o bueno, en qué medida participar, pues la aportación es francamente importante. En este sentido hay una propuesta que coincide o que consiste en la construcción muy sencillita de pequeñas estaciones meteorológicas y que se puedan distribuir esas estaciones por parte de ciudadanos y ciudadanas en todas las áreas en las que vayan a estar observando, ¿no? Estamos pensando en que se distribuyan por toda la zona de sombra. Y durante los eclipses, posiblemente ya sepáis que hay variaciones meteorológicas importantes que pueden ser recogidas, ¿no? Durante un eclipse pues varía la humedad, baja la temperatura, hay también fluctuaciones en la presión atmosférica y todo eso recogido de miles de puntos en los que pasa la sombra, recogidos también por miles de ciudadanos y ciudadanas, pues te da una imagen global de cómo va variando los parámetros meteorológicos durante un eclipse de este tipo. Y es una imagen que solo puedes recoger de esta manera durante un eclipse total, ¿no? Así que tiene su importancia. Además, hay un proyecto en este sentido que no solo con hacer estas observaciones con instrumentos desde tierra, sino que hay propuestas también muy chulas de lanzar globos meteorológicos que permitan hacer las mediciones en altura. De hecho, no sé, Virginia, si quieres comentar algo de esa propuesta que va a ser recogida también aquí por Aranzadi. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues dentro del grupo de globos meteorológicos, ya en Tabacalera hace 4 años, algo así, lanzamos un globo meteorológico. El objetivo era conseguir información meteorológica. También tenía un medidor Geiger para medir la radiación cósmica y luego, por supuesto, llevaba distintas cámaras fotográficas, cámara 360 grados y demás para conseguir imágenes desde la estratosfera. Entonces, bueno, cuando nos enteramos de que estaba en marcha este proyecto de lanzar globos meteorológicos a la atmósfera, lógicamente pues nos apuntamos y la idea es hacer antes del eclipse varias pruebas de lanzamientos para ver si, bueno, si todos la cacharrería que lleva el globo en la cápsula funcionan bien y el día del eclipse, bueno, hacer mediciones meteorológicas, obviamente, medir radiación cósmica también, a ver si habría alguna variación y conseguir imágenes. Imágenes del eclipse. Bueno, pues desde la estratosfera el eclipse es un eclipse, pero lo que sí queremos conseguir es la sombra proyectada en la Tierra, que será una imagen un poquito distinta. Así que, bueno, que sepáis que el grupo de astronomía de Tabacalera es abierto y si queréis participar podéis ir tranquilamente, que nos juntamos los miércoles pues de 6 a 8 de la tarde aproximadamente. Y bueno, pues la idea es luego eso, compartir los datos pues, con el resto de gente del Estado que haya hecho más o menos estos mismos experimentos. Qué ricasco, qué guay, qué envidia.
Oye, soy de Aranzadi también, sí, claro. Bueno, otro proyecto de ciencia ciudadana un poco loco, pero que puede tener resultados muy interesantes, es el del estudio del comportamiento animal, de la etología. Hacer observaciones de cuál es el comportamiento tanto de animales domésticos como de fauna salvaje en el antes, en el durante y en el después del eclipse, para, con un volumen importante de observaciones, hacer lecturas de cómo los eclipses de este tipo pues afectan también al comportamiento animal. Una de las propuestas también que se está impulsando para la participación en este caso de grupos de radioaficionados y radioaficionadas es la evaluación de cómo se modifica, cómo es la modificación de la ionosfera debido al paso de la sombra del eclipse, ¿no? Que eso se puede hacer pues eso, con medidas de radio. Un proyecto también, sobre todo muy interesante para los grupos de aficionados y aficionadas a la astronomía que disponen de ciertos equipos, es adaptarlos para hacer la observación de la corona solar, tomar imágenes de la corona solar. Y esto es muy importante porque hay regiones de la corona solar que solo se pueden observar durante un eclipse total, ¿vale? Y además, si se distribuyen los diferentes equipos de observación por toda la franja en la que va a transitar el eclipse, podemos también tener dinámica, ver cómo está fluctuando, cómo está moviéndose esa corona solar, y eso la gente que hace estudios de física solar pues es una información tremendamente útil. Y hablábamos antes del comportamiento animal, pero otra propuesta es evaluar el comportamiento humano durante un eclipse. En este sentido, la propuesta consiste en recoger, entre otros parámetros, las pulsaciones, usando estos relojes inteligentes que mucha gente tiene, relojes que son capaces de medir en la muñeca el ritmo cardíaco. Y hay dos grupos de investigación que están planteándose usar estos datos. Uno desde el punto de vista de la psicología, para ver cómo es esa alteración, cómo nos afecta anímicamente la observación de un eclipse total. Y luego también desde el punto de vista de la cardiología, que he estado hablando con los cardiólogos que van a participar en este proyecto, pero aún no he conseguido determinar qué lectura van a hacer a partir de los datos de las mediciones del ritmo cardíaco. Pero bueno, ellos están convencidos que ellos y ellas que iba a ser muy útil. Y con esto termino la presentación. Eskerrik asko, y no me queda más que invitaros en el 2026 a que os vengáis aquí aquí no, os vayáis allá, a Navarra, pues a disfrutar de este evento. Y si no es en Navarra, por favor, moveros al sur para disfrutar de un eclipse total. Muchas gracias. Eskerrik asko. Pues muchas gracias, Iñaki, por esta interesante conferencia y por toda la información que nos has adelantado ya de lo que nos espera y lo que nos viene, ¿no? Bueno, ahora, como es costumbre, hay un turno de preguntas. Si entre el público hay alguien que tiene dudas o comentarios, es el momento. Kaixo. Primero felicitarte porque creo que ha sido una explicación muy buena del tema de los eclipses. Eskerrik asko. En segundo lugar, ¿a qué atribuía Newton esa pequeña desviación? Pues Newton era corpuscular. Ya sabéis que hubo, y sigue habiendo la dualidad onda-partícula de la luz, y Newton lo de la onda no se lo creía. Para Newton la luz eran partículas, y él decía, sin haberlo calculado, pero él decía que en este tipo de eventos tendría que desviarse la luz. Luego fue un equipo posterior el que, usando la teoría de Newton, determinó cuánto tenían que desviarse esos haces de luz, ¿no? Considerando que la luz era exclusivamente una partícula.
y la determinaron en un... Decían, esto se desvía, pero se desvía una miseria, se desvía 0,86 segundos de arco, ¿no? Que si estáis acostumbrados a observaciones astronómicas sabéis que es una cosa mínima, ¿no? Y sin embargo, Einstein, con la teoría de la relatividad, él también decía, se va a desviar la luz, pero se va a desviar el doble. O sea, estamos hablando de 1,75 segundos de arco. Pero, como te digo, Einstein consideraba que la luz como, pues, que era una partícula y que por eso mismo se vería afectada por pasar cerca del Sol también. Sí. Es que ricasco, Bigarna. En el esquema que has puesto antes, Sol, la Tierra, la Luna y los ángulos, la inclinación de la Tierra sobre... ¿Este de aquí? No, el que se veían los cuatro... Esta, sí. La propia inclinación de la Tierra interviene también en este juego de ángulos, ¿no? La Tierra sobre el Sol. No o sea, por un lado, no. la Luna está inclinada a unos 4 grados su órbita sobre la Tierra, pero la Tierra a su vez está inclinada sobre el Sol. Sí, pero como el juego es Luna-Tierra, la inclinación con respecto al Sol no entra en juego. Y además, en esa geometría, quiero decir. para nosotros, en ese sentido, es un plano, ¿no? Y lo que podría entrar en juego es la inclinación de la rotación terrestre, pero es que tampoco. Ahí lo que afecta es a qué parte del planeta le va a caer la sombra. Entonces, además, la inclinación de esto ya es más astronómico, claro, porque la inclinación... Perdón, es que estaba fuera del micro. La inclinación del plano Tierra-Sol la tienes que hacer con respecto a algo. Y esa con respecto a algo la puedes hacer con respecto a la inclinación de los planos de los otros planetas, pero que es muy, muy pequeñita y que no te lleva a nada porque te da igual que haya una desviación de la inclinación con respecto al plano de Marte o respecto al plano de Júpiter, porque ni Marte ni Júpiter bailan en este juego de eclipses. Vale, eskerrik asko. Zuri. Epa, antes, cuando has empezado a explicarle el tema de las 400 veces más grande, 400 veces más lejos, Sí. Supongo que se podrán dar eclipses también, yo que sé, con las lunas de Júpiter o cosas así, porque las proporciones también se volverán muy locas ahí. Sí que se dan. Claro, tienes que estar en Júpiter y de hecho hay imágenes súper bonitas de las sombras de las diferentes lunas de Júpiter transitando sobre la capa nubosa de la atmósfera de Júpiter. Ves la sombra de Io, ves la sombra de Europa, de Ganímedes y Calistos. Hay ocasiones, además, que se superponen los FEMU, ¿no? Los eventos mutuos que se llaman, que una sombra pasa por encima de una de las otras lunas. Me lo voy a inventar, pero la sombra de Calisto pasa por encima de Europa y se dan eventos muy chulos. Hay otros tipos de eclipses, claro, pero esos eclipses no nos afectan, no los podemos ver a no ser que apuntemos con un telescopio a Júpiter y disfrutemos de ellos, porque la verdad que cuando ves la sombra de uno de estos satélites, de una de estas lunas de Júpiter, pasando por las diferentes bandas del planeta, es un espectáculo. Pero ahí ya tienes que usar un telescopio y, bueno, un rato de observación. Hay programas y hay páginas de efemérides que te calculan cuándo se dan esos tránsitos de sombras por encima de los eclipses y es muy buena oportunidad para disfrutar también. Siempre es bonito disfrutar de la observación de Júpiter, pero es un plus, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Hola, Iñaki. Un par de cosas. Dime. Antes has dicho que la corona solar es uno de los elementos que se estudia durante un eclipse. Sí. ¿Un equipo como el cronógrafo del Pic de Midi es capaz de estudiar los mismos fenómenos que vemos durante un eclipse o solo casi? Casi. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero
esto que te cuento me lo expresó un investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía que me dijo, hay detalles de la corona solar que no se pueden determinar con coronógrafos, que solo se pueden observar durante la totalidad de un eclipse, que me llamó a mí mucho la atención porque yo pensaba que era la alternativa a los eclipses, pero él me aseguró que no. Y por eso el proyecto Kate, este proyecto que va a adaptar los telescopios nocturnos que usamos en astronomía aficionada para poder observar el Sol, mediante filtros, bueno, ya sabéis las maneras de poder observar el Sol con estos equipos. Por eso me decía, por eso es tan importante que se distribuyan por toda la franja de totalidad y que se haga de manera continua para poder tener un banco de imágenes que de otra manera debe haber algunos aspectos de la corona solar que francamente a mí se me escapan que no se pueden recoger con el uso de un coronógrafo. Y la otra cosa, perdón, era la Comisión Nacional del Eclipse empieza a publicar informaciones. ¿Cómo va a funcionar lo de, creo que es la red de nodos de observación? ¿Puedes adelantarnos algo de cómo vamos a poder encontrar información ahí? Gracias. Estamos iniciando el proceso para poder centralizar todo en un espacio web en el que podamos colocar los consejos de observación, pero también los puntos de alguna manera recomendados de observación y los consejos, las vías de comunicación, bueno, de alguna manera toda la información que nos permita a la gente poder disfrutar de este tipo de eventos con seguridad y poder ponernos, como en el eclipse de 2017, flipando a gritos, ¿no? Ese es el objetivo, en realidad. ¿Qué te puedo decir? Pues que aún no tenemos ese espacio creado, que la idea es que se formalice en breve y que vayamos incluyendo ahí toda la información. Sí que voy a aprovechar, porque en tu pregunta lo mencionas, lo de los puntos de observación, porque, como os decía, por lo menos en el 2026 el Sol está relativamente bajo sobre el horizonte y eso va a obligar a buscar zonas idóneas de observación. Limita, de alguna manera, el territorio para poder hacer la observación y nos va a hacer que estemos más prietos y prietas todo el mundo. En ese sentido, por lo menos en Navarra, lo que se está planteando es buscar zonas donde podamos agrupar a la gente y también podamos dar servicios como pues, bueno, que haya baños, que haya fuentes y maneras de conseguir agua o haya ambulancias cerca, porque si nos vamos a juntar miles de personas, a alguien le va a dar algo seguro y es mejor que haya un servicio médico cercano. Y que haya gente con telescopios que permitan la observación sin usar las gafas, pero de manera segura de este tipo de eventos. Pero si alguien prefiere ir por su cuenta y buscar un sitio alternativo, pues bueno, yo le recomendaría que el 12 de agosto de 2025 haga un sondeo previo. Pero también se puede hacer un sondeo previo para buscar las mismas características de la misma configuración Sol-Tierra a las 8:30, que va a ser cuando va a ser el eclipse, si hacemos la observación, y si no recuerdo mal, el 29 de abril, que nos encontramos en la misma configuración de altura y de posición respecto al Sol, que nos vamos a encontrar el 12 de agosto. O sea, se puede hacer el 29 de abril, ver qué sitio, si no, se puede ver el 12 de abril. Tenemos 3 oportunidades, 29 de abril, 12 de agosto y 29 de abril antes del definitivo 12 de agosto del 26. Volviendo al coronógrafo, los del Pic du Midi se ve que también arriman el ascua a su sardina, porque ellos dicen que también tienen ventajas porque pueden adelantar, mover, digamos, la luna, por llamarle de alguna forma, con lo cual pueden conseguir eclipses
centrales o como quieran hacer, pero además moviendo la Luna, con lo cual puede ser exactamente el tamaño del Sol, mayor, menor. Claro, pueden modificar el tamaño aparente de la Luna, de su luna, claro, digamos así. bueno, cual que ellos no es dicen la que- Luna, que es No, sí, sí, la pieza efectivamente, pero con lo que ellos tienen esa ventaja, cosa que nosotros no podemos ver la Tierra ni la Luna de su sitio, claro. Sí, se lo volveré a preguntar a Luis, el astrofísico del Instituto Astrofísico de Andalucía, que es experto en observación solar, en física solar, de hecho, porque me parece interesante, efectivamente, qué ventajas es, pero lo que sí que os puedo asegurar, el que me decía que sí, pero no, que nos hace falta observar el Sol. Nos da muchas ventajas si es durante un eclipse total y no usando un cronógrafo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por terminada aquí la conferencia. Muchas gracias a Iñaki por haber venido. Te vamos a hacer un Eskerrik asko regalo. zuei. Te hacemos un regalo que hacemos siempre a todos Uy, qué bien. los participantes en estas conferencias, como recuerdo de Donosti también. Qué guay. Hola, qué chulo. Eskerrik asko.